Permiso, presidente, muy buenos días, compañeros y compañeros legisladores, medios de comunicación. El suscrito diputado Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta 64ª legislatura, con fundamento en los artículos 45 y 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 114 del Reglamento Interior. Someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 223 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, bajo la siguiente exposición de motivos. Número 1. Propósito. La iniciativa que se presenta busca adicionar el párrafo segundo al artículo 223 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con la finalidad de que la exención de las penas a imponer a quienes cometan el delito de encubrimiento no se aplique cuando se trate del delito de feminicidio. 2. Motivos. Inciso A. Contribuir a proteger y garantizar la vida y los derechos de las mujeres. El avance en nuestro país para establecer la plena igualdad de derechos entre los géneros ha sido gracias a la movilización constante de activistas, de organizaciones de la sociedad civil, de amplios sectores feministas de la ciudadanía y de algunos partidos políticos que han venido impulsando distintas reformas constitucionales y legales en torno a la paridad de los derechos entre los géneros. Indudablemente, estas movilizaciones se enmarcan para reconocer la discriminación histórica de la que han sido objeto el género femenino y reivindicar sus derechos. Particularmente, esta discriminación se expresa en distintas formas de violencia, las cuales han sido definidas en leyes específicas, tanto federales como locales, por lo que las conductas ilícitas que las realicen conllevan consecuencias formales y materiales para quienes las cometan, lo que ha significado el inicio de una fase distinta en el desarrollo jurídico, cultural e idiosincrático de nuestro país y de Tlaxcala en materia de géneros, al haber consecuencias reales en contra de quienes cometan violencia en razón de género. Si bien se puede reconocer avances en la ruta para establecer la igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres, buscando la erradicación de toda forma de discriminación y de violencia hacia las mujeres, lo cierto es que siguen prevaleciendo condiciones de desigualdad y persiste una concepción incompleta de protección y garantía de derechos hacia el género femenino. Esto es, aun y cuando hay igualdad formal de derechos entre mujeres y hombres, pese a que está definida y se castiga la violencia de género, a pesar de que se ha distinguido al feminicidio como tipo particular entre los delitos en contra de la vida, no solo como concepción gramatical de la muerte ilícita de una mujer, sino como forma particular y concreta de cometerse por razón de género, por razón de ser mujer. Pese a todo ello y a otros nuevos avances de protección y garantía de los derechos de la mujer, todos los días nos encontramos con hechos novedosos que nos dicen y alertan que la violencia en contra de las mujeres está presente a través de conductas que no están contempladas en la ley, que propician la violencia y que deben de corregirse. Para el ámbito jurídico penal se trata de hipótesis o conductas que no deben ser consentidas y en consecuencia debe preverse como ilícitos para contribuir al desarrollo de la igualdad entre los géneros y de manera concreta para proteger y garantizar los derechos de las mujeres de tal manera que se continúe con el cambio gradual de cultura y social que el país y Tlaxcala necesitan. Inciso B, una hipótesis paradigmática y recurrente. Uno de los hechos ilícitos totalmente reprobables en contra de las mujeres fue el feminicidio en abril de 2021 en contra de la joven de 20 años Montserrat Bendimis Roldán, cometido por su pareja Marlon N. en el puerto de Veracruz. Presunto victimario que fue auxiliado por sus progenitores para evadirse, estando prófugo poco más de un año. El auxiliar o el facilitar los medios para evadir la acción de la ley de parte de familiares inmediatos o amigos entrañables del presunto autor material de un delito se ha presentado en los distintos ordenamientos penales del país como una forma de exención de las penas, o mejor dicho, como una excusa absolutoria que se establece para quienes cometen el delito de encubrimiento. Nuestro Código Penal en su artículo 220 establece el delito de encubrimiento, el cual se configura cuando,
Después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, se ayuden de cualquier forma al sujeto activo a eludir las investigaciones, a sustraerse a la acción de la autoridad, oculte o favorezca su ocultamiento, oculte, altere, inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos, productos u otros objetos del delito o perturbe el lugar de los hechos, oculte o asegure el instrumento, el objeto, producto, provecho del delito, no proporcione la información de que disponga para la investigación del delito o para la detención o aprehensión del sujeto activo, o no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona impedir la consumación de un delito. Sin embargo, el artículo 223 previene la excusa absolutoria para quienes cometan el delito de encubrimiento, estableciendo que estarán exentos de las penas impuestas a los encubridores quien oculte al autor de un hecho calificado por la ley como delito o impida que se investigue siempre que el sujeto tenga la calidad de defensor, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o colateral hasta el 4º grado, por adopción, por afinidad hasta el 2º grado, cónyuge, concubino o concubinario, o persona ligada con el sujeto activo por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. De lo antes señalado se desprende que la excusa absolutoria tiene como finalidad el exentar de las penas del delito de encubrimiento a las personas que no están en posibilidad de impedirlo, fundamentalmente por los nexos familiares o de amistad que tengan con el sujeto activo. Es decir, una vez que se ha consumado el delito, la ayuda o auxilio que pueda tener el sujeto activo de parte de familiares o de amistades de las establecidas en la disposición penal señalada estarán exentas de penalidad, ya que se trata de una situación moralmente compleja donde se privilegia el nexo familiar o de amistad antes que la obligatoriedad de denunciar al sujeto activo. Inciso C, un caso particular de política criminal. Celestino Porte Petit, en sus apuntes de la parte general del derecho penal, define el hecho delictivo como una excusa absolutoria, como la conducta típica, imputable, antijurídica y culpable, pero no punible por motivos de política criminal. En efecto, la excusa absolutoria está particularmente establecida como una forma de política criminal donde ciertas relaciones de parentesco o de amistad entran en contradicción respecto a si se debe o no denunciar o auxiliar a un presunto delincuente, cuando éste es el ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina, concubino o se tiene con él lazos estrechos de amistad, de tal manera que ese dilema moral más que legal es suspendido por la misma ley, eximiendo de punibilidad al pariente o a la amistad. Finalmente, el encubrimiento existe y hay responsabilidad del pariente o amistad que encubre, solo que el deber moral de solidaridad con el pariente o amigo, autor de un delito, se ha impuesto por encima para determinar en los casos señalados la excusa absolutoria. Es decir, se trata de una conducta no punible. Sin embargo, para el caso que se plantea en la presente iniciativa, tratándose del delito de feminicidio, debe hacerse una valoración distinta respecto al encubrimiento y a la exención de las penas. Valoración también de política criminal, por tratarse de un delito relativamente novedoso que es parte del paradigma reivindicatorio de la igualdad de derechos y de oportunidades entre los géneros, de no violencia hacia la mujer y de manera particular separándose el feminicidio del tipo genérico de homicidio para castigar la discriminación, la violencia y la muerte de las mujeres por razones de género, implicando la configuración de un delito especial cualificado, considerando, además de la vulneración del bien jurídico protegido de manera genérica, la vida humana, el que representa el privar de la vida a una mujer por razón de género. La política criminal respecto al delito de cubrimiento, en el caso del delito de feminicidio, debe ser distinta a la común de los demás delitos. Esa política criminal para los casos de feminicidio debe ser acorde con la tipificación misma del feminicidio, es decir, desde el momento mismo en que se estableció el feminicidio, reitero, como delito especial cualificado y al mismo tiempo como una forma concreta de reivindicación y protección al género femenino, también debieron preverse otras formas de protección como la de eximir la excusa absolutoria para este delito. Sin embargo, debemos esperar a que ocurran hechos como el de Montserrat en Veracruz, el cual seguramente no es el único, pero sí es emblemático para considerar una exención a la hipótesis prevista para las excusas absolutorias. Desde luego que no debemos esperar a que sigan ocurriendo hechos como el mencionado para corregir en la ley lo que ahora está beneficiando la violencia en contra de las mujeres. En diversas entidades del país, como la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Morelos, se han presentado iniciativas de lo que se ha denominado coloquialmente o comúnmente como la Ley Montserrat.
de las cuales solo una ha sido aprobada en diciembre del 2022 en el estado de Morelos, marcando ya un precedente que seguramente será tendencia. Del mismo modo, también como política criminal en el sentido de proteger la vida y los derechos de las mujeres, la propuesta contenida en la presente iniciativa busca inhibir toda ayuda que se pueda proporcionar a los feminicidas, de tal manera que no exista ninguna excusa absolutoria que lo beneficie, pues de lo que se trata es cambiar la concepción que hoy se tiene de la muerte violenta y dolosa de una mujer que se suele ver solo como una muerte más. Y hay que cambiar la concepción para que implique la consigna de ninguna muerta más. Propuesta. La propuesta concreta de la presente iniciativa es adicionar un párrafo segundo al artículo 223 del Código Penal del Estado que establezca que lo dispuesto en lo que será el párrafo primero del artículo 223, que establece el concepto de la excusa absolutoria, no es aplicable para el caso del delito de feminicidio. La Diputación a mi cargo considera que esta exención de la política criminal implementada para los demás delitos se justifica plenamente para el avance en la protección de los derechos de las mujeres y la reivindicación histórica de estas, además de que busca incidir en un cambio en la cultura en materia de género en nuestra entidad, anteponiendo no solo el pleno respeto a la legalidad para no encubrir la comisión de un delito, sino para castigar cualquier acto que atente contra la vida de las mujeres. En función de las consideraciones anteriores, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, artículo único. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se adiciona el párrafo segundo del artículo 223 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 223, párrafo primero, que considera las exenciones, queda igual. Párrafo segundo. Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando se trate del delito de feminicidio previsto y sancionado en los artículos 229, 229 bis y 229 ter del presente Código. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se pongan al presente decreto, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 28 días del mes de marzo del 2023. Es cuanto, presidente.